Estos son los cuchillos de Sloyd, los tradicionales cuchillos suecos. Solo uno está hecho por mí, el resto, y no es la hoja tampoco es mía, es una hoja de mora, solamente el mango. Estaba probando un mango. Haremos cuchillos de este tipo. Si os fijáis bien, las hojas están súper afiladas, tienen un ángulo muy agudo, pero lo más importante de estos cuchillos es que son flexibles. Son como las antiguas espadas de Toledo. Es un símbolo de talla aquí en Suecia. Tienen algo especial. Aquí a mi izquierda puedes ver dos legras. Esto es algo clásico, no es tan sueco, y un cuchillo de talla paralela. Pero estos dos que están aquí, este y este, que son antiguos, estos los encontré en Lopis, que dicen aquí, son anticuarios. El resto son clásicos. Los compré al principio de venir a Suecia, cuando empecé a aprender talla a cuchillo estilo sueco, en el Museo Murberger, aquí en Härnösand, se reunía un grupo fantástico de tallistas, y yo simplemente me junté con ellos. Iba allí y cada jueves aprendía nuevas técnicas, nuevos trucos. Se aprende no solo de lo que te cuentan, también de lo que ves. Cuando tú ves trabajar a magníficos artesanos y tienes un poco de experiencia con la talla, sabes perfectamente los movimientos que están haciendo y se te van grabando a fuego. Yo sabía de aquella técnica, era algo que yo deseaba desde niño. Yo recuerdo que yo veía las películas de Astrid Lindgren, Pippi Langström por supuesto, pero me refiero a la de Emil de Lönneberga. Es un pequeño chico que talla a cuchillo, y tallaba con cuchillos suecos, y usaba precisamente estos cuchillos de Sloyd. Tengo aquí acompañándolos varios cuchillos, tres tradicionales cuchillos de trabajo suecos antiguos y 4 cuchillos suizos, no suecos, suizos. Son estos cuchillos suizos. Me acompañaron mucho tiempo en España, los traje desde España, y yo había intentado tallar con ellos muchas veces, los intentaba utilizar. Yo tallaba todo el tiempo con gubias. Con gubias me hice muchos de mis trabajos perfectamente. Yo casi no conseguía apoyo. Estos cuchillos aprendí yo a usarlos aquí. Es interesante. Han estado conmigo algunos decenios y la verdad es que nunca supe realmente utilizarlos de verdad. Fue en este grupo de Murberge, aquí en el norte de Suecia, en Härnösand, donde precisamente aprendí. No solo haremos cuchillos de este tipo y hojas de este tipo, sino que también utilizaremos hojas que ya hacen magníficos profesionales de una calidad impresionante. Esto es solo una imagen. Lo someteremos a pruebas y os demostraré con maderas de distintos tipos lo que se puede hacer con ellos, y os va a encantar. Os va a encantar porque son magníficos. Bueno, esto es... ellos tienen que estar siempre con sus fundas, y si no, pues se les busca unos corchos, porque una herramienta que se afila con cariño y se le da poder no se guarda de cualquier manera, sino que hay que proteger el filo. Esto es una costumbre que se aprende por el camino difícil. Se aprende cuando uno se hincha de afilar, y luego pues solos en un cajón o en una caja, ellos solos se desafilan chocándose los unos contra los otros. Es una pena, pero es algo que ocurre y se aprende por el camino malo.
pero hay muchas cosas que se pueden aprender escuchando. Actualmente, cuando yo era pequeño, no existía esto de YouTube ni internet, solamente existían los libros, y si tenías la suerte de caer en manos de un buen maestro, que no fue mi caso, yo, bueno, tuve un magnífico maestro, Guillermo Estivil, desde aquí le saludo, pero él me enseñó con respecto a la vida y con respecto a mi capacidad de aprendizaje. Quizás mi mejor virtud la aprendí de él, la capacidad que tengo para poder aprender cosas nuevas y el deseo de convertir el aprendizaje en algo divertido y entretenido. Ese ha sido mi razón de vivir toda la vida, aprender cosas nuevas. Esto os va a encantar. Yo aprendí a tallar con el grupo del Murberger en Suecia, y de hecho les prometí que compartiría su conocimiento, lo compartiría porque ellos temían que se perdiese ese conocimiento. Hay algunos libros, pero no cuentan todo. Es la tradición, esto es como el flamenco, como el auténtico flamenco, que solamente cuando lo oyes en la voz de un gran maestro sientes lo que verdaderamente significa. Pues cuando tú ves cómo trabaja un maestro con un cuchillo, aprendes. Y así fue, yo aprendí así. Así que pronto os mostraré más cosas. Estoy intentando editar mis vídeos, aprender a editar vídeos y aprendiendo a modificar el sonido, además que voy sacando también cuadros y vídeos. Pronto nos veremos, continuaremos grabando vídeos.